Y 46 de la mañana, Víctor Álvaro González, Next Step Finance, bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, estamos en territorio negativo, pero ¿cómo es tú la fotografía? Bueno, lo de buenos días es retórico, ¿no? Sobre todo si eres de Google o de Meta, ¿no? Exactamente. Conviene decir también que estamos hablando, por ejemplo, caso Google, pues es un valor que lleva subiendo desde hace muchos meses, o el Nasdaq. El Nasdaq en general es un índice que todavía está en el año en positivo un 22%, es que solo se mira, que no, es que no gana un 35%, bueno, pues gana un 22% en el año, con lo cual sigue siendo un índice que ha tenido, por lo menos hasta ahora, un recorrido alcista muy claro, y la volatilidad en las empresas tecnológicas es siempre bastante grande, ¿no? Además, hay que tener en cuenta una cosa, que ¿por qué la inteligencia artificial se adscribe sobre todo a las empresas tecnológicas de momento? Porque son los fabricantes. Y cuesta mucho dinero, es decir, es algo que yo sí creo que va a dar muchísimo dinero. También se pensaba pues que no lo daría ni Google ni Amazon en todo esto, ni que llegaría a ser lo que ha sido el iPhone, pero es también cierto que hace falta invertir mucho dinero y que no son resultados inmediatos, que es un poco lo que les preocupa al mercado respecto, por ejemplo, en el caso de Google, ¿no? Así como Microsoft parece que le está sacando más partido más rápido, es normal, es una carrera, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso tenemos un mercado corrigiendo fuerte, pero hay que verlo en su contexto. Es decir, estamos todavía, tanto el Nasdaq como el S&P 500 como el Eurostoxx están, si no me equivoco, en terreno positivo en el año, y esperemos que en el momento en que se tranquilice la situación de los tipos de interés, si es que ocurre, que eso no lo podemos saber, pero hay un punto en el que debería de empezar a ocurrir, que es ese momento en que los tipos de interés reales son altísimos. Es que ahora los tipos de interés reales son superiores al 2% en el bono americano, pero resulta, de media, ¿no? Pero resulta que hace entre 2012, por ejemplo, y 2022 eran negativos. O sea que es que tener estos tipos de interés superiores al 2% es algo muy elevado. Entonces ahora vamos a ver si va a entrar dinero buscando ese tipo de interés real alto o si por el contrario la situación es más grave, y de eso dependerá que esto sea una corrección o que sea algo peor. ¿Qué significan las situaciones más graves? ¿Estamos hablando de la guerra o de qué? No, la guerra yo creo que afecta, pero menos, aporta incertidumbre, pero aquí el problema está localizado en el hecho de que el tipo de interés del bono americano esté subiendo como ha subido. El bono americano a largo plazo. El de corto no, el de corto se mantiene ya, desde toda esta última subida no ha participado. De alguna manera se decía que la inversión de la curva se iba a solucionar con una recesión, y la inversión de la curva se ha solucionado con una subida de tipos de largo plazo. Es decir, están subiendo los largos, los de corto ya están más o menos quietos y ya va aplanándose. Con lo cual ese es el proceso que se está produciendo. Pero sería peor si siguen subiendo los tipos de interés de los bonos americanos. Imagínate, no sé, al 6, al 7, yo que sé, alguna barbaridad de estas. Pero eso tendría que venir relacionado con una subida de tipos también de la FED, ¿o no? Ese es el problema, que no hay subida de tipos de la FED a la vista, y mucho menos con esa subida del bono, puesto que los tipos de interés de los bonos marcan muchos créditos y pondrán como si ya estuviera subiendo la FED los tipos en la práctica. Entonces, ¿por qué sube? Entonces, el riesgo está en que el mercado esté empezando a tener miedo de que el déficit norteamericano, lo de gastar mucho más de lo que ingresas, lo de endeudarte hasta las cejas, lo de, como decías tú el otro día, que decía Jamie Dimon, gastar como marineros borrachos, pues puede ser puede haber un riesgo de que eso haga pagar a Estados Unidos una prima mucho mayor o algo peor. Es decir, tú te puedes endeudar y puedes ser incluso una economía rica o lo que sea, pero claro, si te endeudas sin límite. Fíjate, la deuda norteamericana era en 2007, si no recuerdo mal, en el entorno de los 7 billones europeos, trillones norteamericanos. Y ahora estamos en casi 34 billones, con lo cual, bueno, pues todo tiene un límite, y eso es un poco lo que transmite la subida, lo que puede estar transmitiendo, y creemos que en gran parte está transmitiendo ya la subida de tipos. No es la inflación, no es la FED, es el miedo a que sigan gastando sin control. Te recojo un dato, es como lo puedes valorar, de hace muy poquitas horas, en el que Moody's estimaba en una nota que los bancos estadounidenses podrían estar lidiando con al menos 650.000 millones de dólares de pérdidas no realizadas en sus carteras de valores. Para ponerlo en contexto, se ha montado un lío descomunal porque Country Garden no va a pagar 11.000 millones offshore. Moody's dice 650.000 millones de dólares de pérdidas no realizadas. Eso es un problema en bancos que necesiten dinero.
Es decir, que la mayoría de la banca norteamericana ahora lo que está haciendo es ganando mucho dinero. Entonces tú, si ganas dinero, ¿para qué vas a vender un bono que tienes en pérdidas? Te quedas, cobras los pocos o muchos intereses que dé. Hay algunos casos que son negativos, que eso sí que fue nota comprar eso, pero realmente en la mayoría pues algún cupón tienes. Entonces, como si tú tienes un dinero en el banco que te da ahora mismo, que puedes tener el dinero en letras o en fondos monetarios al 3%, o en bonos al 4%, lo que sea, pues tienes un dinero al 0,5% en un depósito. Bueno, pues no es muy interesante, pero tampoco es el fin del mundo. El fin del mundo, bueno, entre comillas, no quiero decir eso, a ver si voy a dar un titular que no quiero dar. El problema viene cuando tú tienes que vender unos bonos que tienes en pérdidas, pero si la mayoría de la banca norteamericana, sobre todo los grandes, están ganando mucho dinero, no tienen necesidad de tirar de eso. El problema será si entramos en recesión, empiezan a perder, a ganar mucho menos y tienen que tirar de esos bonos. Pero es que también hay que pensar que si eso ocurre, entonces sí que es muy probable que bajen los tipos de interés. Pues si entramos en recesión, la inflación va a bajar ya probablemente al 2% que quiere la FED. Me ha llamado mucho la atención el título de la jornada que celebráis esta tarde, de la próxima crisis será de deuda. ¿Puedes explicarnos brevemente a qué te refieres y qué aporta ese contenido de la jornada? Pues tiene que ver con lo que estamos hablando ahora. Es una jornada, por cierto, en abierto. La gente que quiera asistir, o sea, es gratuita. La gente que quiera asistir puede hacerlo, va a nuestra web y ahí en la homepage está la indicación de dónde se pueden inscribir. Y va de esto, es decir, ¿hasta dónde, cuál es el límite al gasto? ¿Cuál es el límite a solucionar todos los problemas que la decisión que han tomado los políticos hace tiempo de que todo se soluciona gastando? O sea, cualquier problema. Vale, a lo mejor los confinamientos no había otra. Había que hacerlo imprimiendo dinero y endeudándose. Pero es que antes ya veníamos de que como la Unión Europea no crecía lo suficiente, pues entonces estímulo monetario. En Estados Unidos había que... Entonces también me endeudo para eso. Ahora como no crecemos lo suficiente, entonces vamos a hacer fondos Next Generation. Pero ¿cuál es el resultado de todo eso? Pues que la deuda está disparada. Entonces pueden pasar dos cosas. Una, que los políticos rectifiquen y en algún momento dado se empiece. En Europa lo dicen, pero ya veremos si lo hacen. Entonces, y además tienen que bajar bastante, si rectifican los políticos, pues bueno, so far so good, como dicen los americanos. Pero como no lo hagan, y este es un matiz muy importante, si no rectifican los políticos, la duda no es si habrá una crisis de deuda, la duda es cuándo. Es decir, tiene un límite lo que un país, una persona, una empresa se puede endeudar. Y ese está ahí. Entonces, no decimos que esto vaya a ocurrir mañana, pero que conviene estar preparados y saber cuáles son los síntomas y cómo protegerse. 2,5, conocemos el dato de PIB en Estados Unidos. ¿Crees que calambrazo? 4,5 se espera de crecimiento, ¿eh? Van casi como los chinos o más. A ver, en principio para mí el más importante es el de la inflación. Sí, mañana. Sí, mañana. Si el PIB norteamericano es bueno, pues lo de siempre. Buenas noticias, malas para el mercado, veremos que vuelve a subir el tipo de interés del bono, etcétera. Que también es relativo, porque si el miedo es al déficit, a ver, si tú tienes mucho déficit pero generas mucha riqueza, pues bueno, se equilibra relativamente. O sea, aquí lo que hay un mercado, tengámoslo en cuenta, es un mercado que ha entrado el mercado es maníaco depresivo. Y hay épocas que está eufórico y hay épocas que lo ve todo negro. Entonces ahora todo es malo. Todo lo que ocurre es malo, es un mercado bajista, todo, o corrección, y todo es malo. Entonces, oye, si es que si tenemos un PIB del 4,5% significa que Estados Unidos tiene una capacidad de asumir sus deudas mucho mayor que si fuera del 1, por poner un ejemplo. Pero el mercado lo ve malo porque dice, no, es que entonces van a subir los tipos de interés, que no creo que la FED vaya a subir para nada los tipos de interés. Resumiendo, si tenemos un PIB muy bueno y una inflación buena, es decir, que sigue bajando, sería un dato magnífico, porque tenemos crecimiento con inflación a la baja. Si tenemos un dato de PIB, o sea, todo va condicionado con el que venga mañana. Si tenemos un dato de PIB muy bueno, pero además la inflación sube o rebota, pues en ese caso sí que tendríamos motivos de preocupación, porque estás hablando de un calentamiento descontrolado. Hablando de que habrá que subir más tipos. Y en ese caso sí que podrían tener que subir más los tipos, aunque insisto, de momento la FED es muy consciente. Tú piensas que las lavadoras, los coches, los ordenadores, todo lo que se compra con un crédito a 2, 3 años vista, 5, 10, las casas, todo eso ahora se ha encarecido muchísimo o sea, los tipos de interés de los bonos marcan
cuáles son los tipos de interés de los créditos de medio y largo plazo, con lo cual todos los créditos de medio y largo plazo están disparados. ¿Hasta dónde aguanta un norteamericano a la hora de pagar los plazos? El tipo de interés de los plazos pues también tiene un límite, por lo tanto la FED yo creo que es consciente de que esa subida de tipos le está haciendo mucho el trabajo sucio, porque al final subir tipos siempre es políticamente incorrecto. Entonces ellos se dan cuenta de que es que para qué lo van a hacer si ya lo está haciendo el mercado. Muchísimas gracias, Víctor Amar González, de Next Step Finance. Buen día y buen negocio. Muchas gracias a vosotros. 9:56 de la mañana. Eva Villanueva, ¿cómo camina el mercado en esta jornada?